Bien, arrancamos entonces con la corrección del trabajo práctico de sistema endocrino. La primera opción o la pregunta 1 me dice, marcar la asociación correcta teniendo en cuenta las características de cada sistema de comunicación del organismo. Esto está relacionado con lo que vimos al principio, donde nos comparaba el sistema endocrino con el nervioso y el inmune. Entonces nos dice, sistema inmune, respuesta lenta, información directa, célula productora, glóbulo blanco. ¿Qué tiene de incorrecto eso? ¿Cómo es la información en el inmune? ¿Es directa? No, es indirecta, porque va por la sangre. Es decir, es generalizada, ¿está? No es directa como en el caso del nervioso. Uno vuelca una hormona en sangre y cualquier célula que tenga los receptores para esa hormona lo va a poder captar. La B me dice, sistema nervioso, respuesta rápida, información directa, célula blanco puede ser una célula glandular. Eso está bien, puede ser una célula glandular, puede ser una célula muscular, es decir, tengo distintos tipos de células blanco en el sistema nervioso, pero sí responde muy rápido, que es la diferencia que tiene con el endocrino y el inmune, y la información que libera, que son los neurotransmisores, es directa. Hay una neurona que lo libera y una neurona que lo capta. A mí lo que me confundió fue lo de las células glandulares. Me empecé a dudar de eso. Porque acordate que el sistema nervioso puede inervar un músculo o puede inervar una glándula. O sea que obviamente puede estimular para que una glándula libere. Es más, acordate que el sistema nervioso simpático inerva la médula suprarrenal, por ejemplo. Entonces, el sistema nervioso puede hacerte contraer un músculo o hacer que una glándula secrete una hormona. A eso se refiere la célula blanco. ¿A dónde va a ejercer el efecto? Después la C me dice, sistema endocrino, respuesta lenta, sí. Información directa, ¿es directa la información en el endocrino? No. Acuérdense No. que tanto en el inmune como en el endocrino uno libera una sustancia química y esa sustancia química tiene receptores, ¿sí? Pero no es directa. ¿Y la célula blanco en el sistema endocrino puede ser un músculo? No, no puede ser un músculo. Bien. Y la última dice sistema inmune, respuesta lenta, eso es verdad. Información directa, no, volvemos a lo mismo. El sistema inmune libera, por ejemplo, algún tipo de citocina, que ya las vamos a ver en la unidad que sigue, que son sustancias químicas, que no son directas. El único que tiene una respuesta directa es el sistema nervioso. Y la última, sí, el tejido, o sea, la célula blanco del sistema inmune puede ser un tejido que ha sido infectado por un virus, una bacteria, etcétera. Eso es verdad. Pero lo que está mal ahí es el tema de la información, que no es directa y generalizada. Después me dice, el mecanismo que controla la secreción de las hormonas de la corteza y la médula son, ¿es lo mismo cómo controlo la secreción de la corteza suprarrenal que la de la médula? No. Acuérdense que yo en la corteza liberaba glucocorticoides, sexocorticoides y mineralocorticoides, y en la médula libero adrenalina y noradrenalina. Entonces, en la médula, como es un tejido nervioso, ¿quién me estimulaba que yo secretara adrenalina y noradrenalina? Un estímulo. ¿Qué sistema me lo estimulaba? El nervioso. El sistema nervioso, ¿cuál? Muy bien. El simpático, es decir, el que se activaba frente a la lucha y a la huida. Pero la corteza está regulada por retroalimentación negativa. Por ejemplo, los glucocorticoides y los sexocorticoides están regulados principalmente por la ACTH o adrenocorticotrofina. Y el mineralocorticoide estaba regulado por el sistema, entre otras cosas, por la renina-angiotensina. Pero no hay una estimulación nerviosa.
hay una retroalimentación negativa. Por ejemplo, nosotros dijimos, bueno, cuando tengo mucho corticoide, mucho glucocorticoide, se inhibe la ACTH. O cuando mi presión arterial aumenta, inhibo el sistema renina-angiotensina. Entonces, se manejan por retroalimentación negativa, pero la médula, quien me estimula la médula, es puntualmente el sistema nervioso simpático. Vamos con la pregunta 3. Me dice, respecto al sistema renina-angiotensina-aldosterona, marque lo correcto. La angiotensina 2 resulta de la activación de la angiotensina 1 en los sinusoides hepáticos principalmente. ¿Dónde se activaba la angiotensina 1 en 2? ¿En dónde se producía esa activación? Primero, ¿quién la producía? ¿Quién me convertía la angiotensina 1 en angiotensina 2? Era la ECA, no me acuerdo qué Muy era lo bien, que... la enzima convertidora, pero eso se produce en la sangre, no en el hígado. El hígado lo único que hace es producir angiotensinógeno, pero no se hace la conversión ahí. Después la B me dice, la angiotensina 1 se produce a partir de la activación del angiotensinógeno hepático. Eso es correcto, es decir, mi hígado producía angiotensinógeno y la renina me lo convertía en angiotensina 1. O sea que eso es correcto. La C me dice, la renina se libera frente a situaciones de hiperflujo renal. Hiperflujo renal significa, en criollo, aumenta el volumen de sangre a los riñones. ¿Qué les dije yo? Que cuando se liberaba la renina. Cuando hay poca sangre en los riñones. Exacto, como me disminuye la presión arterial, me disminuye el volumen de sangre, el flujo de sangre que llega a los riñones es menor. Entonces ahí se libera la renina. Hay una disminución del flujo renal, por eso se libera la renina, por eso es incorrecta la C. Y la D me dice, el resultado final de la activación de este sistema, o sea, renina, angiotensina, aldosterona, es aumento de la diuresis y aumento de la natriuresis. Cuando yo activaba la renina, angiotensina, aldosterona, ¿perdía más agua y más sodio por orina? No, no se tira sodio, o sea, no. Todo lo contrario. La antidiurética, por ejemplo, me aumenta la reabsorción de agua. La aldosterona me aumenta la reabsorción de sodio. O sea, todo lo contrario. Cuando yo activo este sistema, disminuyo la diuresis, disminuyo la excreción de sodio por orina. Entonces la D era incorrecto por eso, porque este sistema hace el efecto contrario, hace que yo orine menos y excrete menos sodio por orina. La 4 me dice, ¿cuál de las siguientes hormonas es hiperglucemiante por el mecanismo de gluconeogénesis? Acá está la correcta, el cortisol. El glucagón, ¿cómo aumentaba la glucemia? Por la glucogenólisis. Muy bien. La somatotrofina, la Igual que el hormona del... glucagón. Acuérdense que la somatotrofina, por ejemplo, inhibe la oxidación de la glucosa y inhibe la captación de la glucosa por las células. Entonces, como me inhibe la captación, queda en sangre. ¿Y la adrenalina? ¿Cómo me aumentaba la glucosa? ¿Por qué proceso? Por la misma que el glucagón. ¿Cómo era? Glucogenólisis, ruptura del glucógeno, no por gluconeogénesis. Acuérdense que gluconeogénesis es formo glucosa a partir de proteínas y de lípidos. Vamos con la 5. Identifique cuál de las siguientes afirmaciones referidas a la regulación hormonal es correcta. Cuando la concentración de azúcar en sangre es baja, el páncreas libera glucagón que estimula la degradación de la glucosa.
A ver, cuando el azúcar en sangre es baja, ¿libero glucagón? Piensen que tengo que hacer el efecto contrario. Si el azúcar de sangre baja, lo tengo que subir. Entonces, si el azúcar en sangre es baja, ¿voy a liberar glucagón por el páncreas? Sí, voy a liberar glucagón, porque es hiperglucemiante. ¿Pero qué hacía el glucagón? ¿Qué degradaba? ¿Glucosa? Degradaba glucógeno. Degrada el glucógeno para liberar glucosa. Entonces, la primera parte está bien, es decir, cuando mi azúcar en sangre se baja, yo voy a liberar glucagón, pero el glucagón no me degrada la glucosa, me degrada el glucógeno para que yo libere glucosa. La B me dice, cuando la concentración de azúcar en sangre es elevada, el páncreas libera insulina, que retira la glucosa del torrente sanguíneo, incrementando su absorción por las células y promoviendo su degradación. ¿Es verdad que cuando el azúcar en sangre es alta libero insulina? ¿Sí o no? Sí, porque es Sí, hipoglucemiante. perfecto. Y también es verdad que la insulina lo que hace es hacer que mis células capten más glucosa. Lo que está mal acá es que cuando las células la captan, no la degradan a la glucosa. Es decir, lo que va a pasar son dos cosas. Cuando yo libero insulina, por un lado, mis células van a absorber más glucosa y en el caso de las células del hígado, lo van a almacenar como glucógeno, pero no van a degradar a la glucosa. La C me dice, en condiciones de estrés, la hormona ACTH, producida por la hipófisis anterior, estimula la corteza de la glándula suprarrenal que produzca cortisol y otras hormonas relacionadas que incrementan la degradación de proteínas y su conversión en glucosa en el hígado. ¿Cómo se llamaba ese proceso de convertir, por ejemplo, proteínas en glucosa? Lo acabamos de ver, que lo hace el cortisol. Es La hiperglucemia. gluconeogénesis. Muy bien, la gluconeogénesis. O sea que en criollo, chicos, lo que me estaba diciendo esta opción es, libero ACTH, me estimula la liberación de cortisol y el cortisol hace que se produzca la gluconeogénesis. Eso era en criollo todo lo que está dicho acá. O sea que eso es correcto. En condiciones de estrés, la estimulación de la médula suprarrenal por las fibras nerviosas del sistema nervioso autónomo produce liberación de adrenalina y noradrenalina, que también disminuye la concentración de azúcar en la sangre. A ver, Aumenta la concentración de azúcar. muy bien, es verdad que en situaciones de estrés yo estimulo a la médula que libere adrenalina y noradrenalina, pero la adrenalina y noradrenalina son hiperglucemiantes, o sea que me va a aumentar la glucosa en sangre. Vamos con la 6. ¿Cuál de las hormonas nombradas a continuación se las considera derivadas de aminoácidos? La paratormona, ¿qué tipo de hormona era según Es su estructura peptídica. química? Es una peptídico-proteica. ¿La hormona del crecimiento? También. ¿Y la calcitonina? También. Acuérdense que las derivadas de aminoácidos son las de la médula, es decir, adrenalina y noradrenalina, y las de la tiroides, la tiroxina. O sea, T3, T4, básicamente, no solo la tiroxina. Las prostaglandinas son un buen ejemplo de hormonas locales que actúan sobre las mismas células que se secretan o en su vecindad. ¿Cómo se denomina este tipo de secreción? Se los dije recién. Cuando ejercen el efecto en la misma célula, ¿cómo se denominaba? Autócrinas. Muy bien. ¿Y cuando ejercía efecto en la célula vecina? Parácrinas. Parácrinas. Perfecto. Muy bien. La calcitonina se produce en las células parafoliculares de la tiroides, en respuestas a niveles aumentados de calcio en sangre. ¿Cuál es la función de la calcitonina? ¿Qué me disminuía la calcitonina? Me disminuía la... La calcemia. Muy bien, perfecto. Entonces ya la B está mal, me disminuye la calcemia. Después me dice,
Me aumenta la absorción intestinal de calcio. Piensen que si yo aumento la absorción de calcio, más calcio voy a tener en sangre, entonces mi calcemia no va a disminuir, va a aumentar. Lo que hacía la calcitonina era inhibir el proceso de resorción ósea. Y el proceso de resorción ósea lo hacían los osteoclastos. Entonces lo que hace es inhibirme a los osteoclastos. Por eso la C también está mal porque no los estimula, los inhibe a los osteoclastos. Vamos con la 9. Las hormonas son mensajeros químicos secretados por glándulas endocrinas y por tejidos capaces de secretar hormonas sin ser glándulas. Con respecto a ellas, marque lo correcto. Se unen a receptores inespecíficos en los órganos blancos y estructuralmente la mayoría son aminoácidos. ¿Qué tiene de mal eso? Se unen a receptores específicos. Muy bien, y la mayoría estructuralmente son peptídicas y proteicas. Ejercen su acción en forma inmediata, luego de ser liberados a la sangre. ¿La respuesta endocrina es rápida? No, es generalizada. Es lenta. Imagínense lo que yo siempre les digo. Si yo me estoy quemando y tiene que responder el sistema endocrino, me quemo entera. Justamente por eso para las respuestas rápidas está el sistema nervioso. La respuesta del sistema endocrino es lenta. En condiciones normales se hallan en elevada concentración en el plasma. Las hormonas se secretan en muy poquita concentración. Por lo tanto, la correcta es la D, que dice, actúan en tejidos, los cuales son denominados células o tejidos blancos distintos al que las originaron. Esto es correcto. Una hormona se vuelca en la sangre, esa hormona circula y aquella célula que tenga receptores para esa hormona va a ser su célula blanco. Según las diferencias que existen entre glándula endocrina y exócrina, marque lo incorrecto. Las glándulas endocrinas vierten sus productos por medio de conductos excretores hacia cavidades corporales, interior de un órgano o superficie externa del cuerpo. ¿Qué tiene de incorrecto eso? Las endocrinas las vierten en la sangre. Muy bien, ¿cómo se llamaba la que la vierten en una cavidad, en un órgano o en la superficie del cuerpo? Son las exócrinas. Muy bien, perfecto. Por eso la B dice, las glándulas endocrinas secretan sus productos en el líquido intersticial que baña la célula y luego difunden hacia capilares para ser transportados por sangre. Ejemplo de glándula endocrina, tiroide, adenohipófisis, suprarrenal, paratiroide. Ejemplo de exócrina, salival, sudorípara, mamaria. Es decir, es correcto. Un paciente llega a su consultorio aseverando que tiene un tumor en la glándula paratiroides, hiperparatiroidismo. Usted espera encontrar en el paciente todo lo siguiente, excepto, ¿para qué servía la hormona paratiroides o la paratormona? ¿Qué me Aumentar el estimulaba? nivel de calcio. Me aumentaba la calcemia y ¿qué me disminuía? El fósforo. La fosfatemia. Entonces, piense que tengo un exceso de eso, porque tengo un hiperparatiroidismo, perdón. Tengo un hiperparatiroidismo, entonces tengo un exceso de esa hormona. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a tener más calcio en sangre de lo normal y menos fosfato en sangre de lo normal. Entonces, si tengo más calcio en sangre, ¿dónde tengo poco calcio? En orina. ¿Y dónde más? Si tengo mucho en En los sangre, huesos. en los huesos. Entonces quiere decir que voy a poder encontrar en esa persona una osteoporosis. También puede ser que esa persona tenga una pérdida de estatura, porque acuérdense que las vértebras son huesos. Entonces la persona va a ir achicándose, diríamos. Y miren lo que me dice la opción D. Si se opera, se genera un déficit de paratormona, lo que lo llevaría a la tetania. Acuérdense que cuando yo tengo un déficit de paratormona, tengo tan poco calcio en sangre que se produce la tetania. ¿Por qué está incorrecta la B? Porque si yo tengo un exceso de paratormona, ¿cómo va a estar mi calcio y mi fósforo en sangre? El calcio alto y el fósforo bajo. Entonces, los riñones, ¿qué van a tender a hacer?
¿Qué van a excretar y qué van a retener? Van a excretar fósforo y van a reabsorber de calcio. Muy bien, por eso la B es incorrecta. Marque la asociación correcta. Acá fíjense que me hacen relacionar hipófisis, hipotálamo con la glándula. TRH, TSH, T3. ¿Qué tiene de incorrecto la opción A? Que el TRH está en el hipotálamo y Muy el TSH bien, en el hipófisis. perfecto. El TRH lo libera el hipotálamo y la TSH la adenohipófisis. GnRH, FSH, testosterona. ¿Qué tiene de incorrecto? La FSH no me estimula la liberación de la testosterona, me estimula la liberación de los estrógenos, en el caso de la mujer, y en el hombre, la espermatogénesis. Entonces lo que está mal es la última parte. La C, GnRH, LH, estrógenos. Pasa lo mismo. La hormona liberadora de gonadotrofina la libera el hipotálamo, la luteinizante la libera la hipófisis, pero la luteinizante no me estimula la liberación de los estrógenos. En la mujer estimula la ovulación y en el hombre la producción de testosterona. Entonces, por eso la C también es incorrecta. O sea que la correcta era la D. El hipotálamo libera CRH, que hace que mi adenohipófisis libere adenocorticotrofina y hace que mi corteza renal, suprarrenal, libere corticoides. Principalmente glucocorticoides y sexocorticoides. Acuérdense que el mineralocorticoide no está regulado por esto. Vamos con la 13. Los glucocorticoides, como el cortisol, son hormonas liberadas por la corteza suprarrenal. Marcar lo que no corresponda. Su liberación se ve estimulada directamente por la ACTH. Suprime la respuesta inmune e inflamatoria. Disminuye la retención de líquido. Su exceso produce la enfermedad de Cushing. ¿Por qué está mal la C? Aumenta la retención de líquidos. Exacto, me aumenta la retención de líquidos, por eso me produce hipertensión, porque los corticoides aumentan la retención de líquido. Vamos con la 14. Marque lo correcto con respecto a las hormonas secretadas por el páncreas. El glucagón es secretado por las células beta del páncreas ante una disminución de la glucemia. ¿Qué tiene de incorrecto esto? El glucagón lo voy a liberar cuando mi glucemia baje, pero lo secretan las células alfa del páncreas. Las células beta secretan insulina. La insulina es la única hormona hipoglucemiante, eso es verdad, lo dijimos, le dije marquen lo grande. El glucagón produce glucogenogénesis. ¿Qué producía el glucagón? Glucogenólisis. Muy bien, lisis del glucógeno para liberar la glucosa. Quien produce glucogenogénesis es la insulina. La insulina produce glucogenogénesis, que es generación de glucógeno. Entonces, de esta manera, es hipoglucemiante. Ojo con el glucogenólisis, gluconeogénesis, glucogenogénesis, que se mezcla todo, chicos. Entonces, para no aprendérselos de memoria, analicen la palabra. Génesis, generación. Lisis, ruptura. Entonces, analicen lo que me está diciendo la palabra para no tener que memorizarlo, porque si no, todos los nombres parecen lo mismo, y no es lo mismo. Es más, hasta a veces uno lee mal y dice, ah, es correcta, y por ahí no. Entonces, traten de hacerse buenos cuadritos con endocrino, y sobre todo, como les digo, analicen la palabra. Vamos con la 15. Las prostaglandinas son un grupo de sustancias químicas semejantes a las hormonas. Es incorrecto afirmar que algunas pueden tener efectos antipiréticos y otras facilitan la degradación plaquetaria, son degradadas rápidamente por enzimas, se forman a partir del ácido araquidónico
participan en procesos inflamatorios e inmunológicos. ¿Por qué está mal la A? ¿Por qué está mal la A? Porque, chicos, ustedes lo vieron en el hipotálamo. Las prostaglandinas tienen efectos piréticos. Lo que ustedes toman es un antipirético para bajar la fiebre. Las prostaglandinas tienen efectos piréticos que hacen que el hipotálamo produzca lo que nosotros llamamos fiebre. Por eso se llaman prostaglandinas piréticas. Lo que ustedes liberan son, lo que ustedes toman, mejor dicho, tipo ibuprofeno, tafirol y eso, o sea, paracetamol y todos esos, es un antipirético. Y la última me dice, marque la opción correcta sobre la relación que existe entre la hormona TSH, FSH y LH. Luteinizante, folículo estimulante, ¿cómo se llamaba esta? La TSH. ¿Cómo se llamaba la TSH? En criollo. Primero, ¿quién producía las tres? ¿Qué glándula las produce a todas? La adenohipófisis. Muy bien, perfecto, perfecto, la adenohipófisis. Entonces analicemos. Son sintetizadas por el hipotálamo, ya ni sigo leyendo, porque no las produce el hipotálamo, las produce la adenohipófisis y además no derivan del colesterol. ¿Qué tipo de hormona eran, según su estructura química? ¿Esteroidea? No, son peptídicas y proteicas. Acuérdense que las de la hipófisis y la del hipotálamo entran dentro del grupo de las peptídicas y proteicas. Son las únicas glucoproteínas secretadas por la adenohipófisis. Esa era la correcta. Usan receptores intracelulares. Para que una hormona use receptores intracelulares, ¿qué tipo de estructura química tenía que tener? Lo repasamos ayer cuando estuvimos presencial. Tenían que ser esteroides. Muy bien, o ser tiroideas, que son pequeñitas y por su estructura química pueden entrar. Pero el resto tiene los receptores en la membrana, no adentro de la célula. Y la última me dice, solo la TSH es una hormona trófica. ¿Qué significa una hormona trófica? ¿Se acuerdan? Que me estimulaba la liberación de otra hormona. Entonces, por ejemplo, la TSH me estimula la liberación de T3 y T4 por la tiroides. Esa es verdad. Pero, por ejemplo, la FSH no me produce la liberación de una hormona. Sí, de los estrógenos. Y la LH me estimula la liberación de la testosterona. Entonces no es solo la TSH la que estimula o que se considera hormona trófica. La FSH y la LH también son consideradas hormonas tróficas porque hacen que otras glándulas secreten otras hormonas. ¿Ha quedado alguna duda de este práctico? ¿Algo que no se haya entendido? Chicos, les voy a pedir una cosa. Nosotros mañana arrancamos con inmune. Entonces, les voy a pedir por favor que traten de leer la unidad de endocrino, porque el viernes que nos vemos presencial y vamos a seguir con inmune, si tienen alguna duda de endocrino, me la pueden preguntar. Pero si ustedes no leen la unidad, no saben si tienen dudas o no. Entonces, por favor, traten de leerla, porque tanto nervioso como endocrino como inmune son unidades básicas de la biología. Entonces no es que no se las van a preguntar, siempre se las van a preguntar. No hay probabilidad de que no se las pregunten. Entonces, denle bola, son muchos nombres, están todas relacionadas entre sí, entonces traten de leerla para que por lo menos el viernes, cuando nos vemos presencial, apenas empecemos la clase, me digan si ha quedado alguna duda de endocrino. Entonces, mañana arrancamos inmune, pero traten de leer endocrino para que no se les empiecen a juntar las unidades, porque si no después me atraso y me atraso. Bueno, muchachos, nos vemos mañana, que tengan una linda tarde, hasta mañana. Chau, chau, nos vemos.